Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este jueves 19 de junio. Hoy vamos a pedir opiniones en torno a la situación política nacional. Me acompaña en el estudio Álvaro Valle, que es secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana, Luis Venta, diputado del Partido Popular en la Junta General del Principado, Carolina López, también diputada de Vox en la Junta, y Jorge Pardo, representante de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado al ataque contra la enciclopedia de corrupción del Partido Popular entre gritos de dimisión de la bancada de la derecha. Ayer en el Congreso, en la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóo avisaba de que el ya exsecretario de Organización Socialista no será el final en este caso de corrupción vinculado al Partido Socialista, y aseguraba que no le faltan ganas para interponer una moción de censura, sino 4 diputados. El presidente del grupo Vox, Santiago Abascal, abandonaba la sesión de control en el Congreso tras su intervención en la que llamaba indecente, corrupto y traidor al presidente del Gobierno. Recordaba además que los españoles pagan muchos impuestos, en especial ahora con la campaña de la renta, y aprovechaba el caso Cerdán para preguntar al presidente cuánto dinero de los españoles han recibido su hermano, su mujer o el trío del Peugeot, ya saben, en alusión a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, además del Partido Socialista. En Asturias, el Partido Popular, Vox y Foro piden explicaciones a la Federación Socialista Asturiana sobre esta trama de corrupción que salpica al Partido Socialista, al considerar que afecta de lleno a Asturias desde el momento en el que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, apunta a presuntas mordidas en la adjudicación de infraestructuras asturianas como la autovía del suroccidente, el tercer carril de la A66 o la red de cercanías ferroviarias. Igualmente, el portavoz de convocatoria por Asturias, Abel Vegas, exigía también al Partido Socialista un mayor ejercicio de transparencia para que se aclare todo lo ocurrido, caiga quien caiga, y Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, lamentaba la poca concreción por parte de Pedro Sánchez en sus declaraciones. No abandonamos Asturias porque la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, aseguraba que Santos Cerdán la engañó y traicionó durante su etapa como vicesecretaria general del Partido Socialista, puesto del que dimitió, como recordarán, en 2022, alegando motivos personales. Palabras textuales de Adriana Lastra: Santos Cerdán, como sabe todo el partido, me sometió a una operación de acoso y derribo hasta que dimití, enferma y embarazada de 5 meses y medio, decía días atrás. También defendía que Cerdán sometió a Lastra, entonces mano derecha de Pedro Sánchez, a una campaña de acoso y derribo que terminó forzando esa dimisión, según Adriana Lastra, con el propósito de que no llegara a descubrir la presunta trama de corrupción orquestada en el seno de la dirección socialista. Socios de investidura como Esquerra, PNV, Bildu y Coalición Canaria se han reunido este miércoles en la Moncloa con el presidente Pedro Sánchez, al que no han garantizado mantener su apoyo en función de lo que ocurra en el caso Koldo, y han exigido nuevamente más contundencia contra la corrupción. Pedro Sánchez cerraba esa ronda de contactos iniciada esta semana para evaluar sus relaciones con sus socios de gobierno y de investidura tras la implicación en el caso Koldo del hasta ahora secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Una ronda que comenzaba el lunes con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, líder de Sumar en el Ejecutivo de Coalición, que no acudió ayer miércoles al Pleno en señal de protesta por el caso Koldo, y reuniones que siguieron además el martes con Junts. Ayer fue el turno de PNV, Bildu, Coalición Canaria y Esquerra, cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguraba que ha estado a punto de no acudir a la cita porque no tenía claro que pudiera ser de utilidad. Finalmente asistía, pero no ha permitido imágenes del encuentro, al igual que ha ocurrido con el PNV y Coalición Canaria, mientras que el BNG y Podemos han rehusado sumarse a esta convocatoria, lo que son síntomas de la situación crítica que Sánchez atraviesa con sus socios de investidura. No garantizan además mantener su apoyo a Pedro Sánchez. Por el momento, los socios de investidura que han acudido a la Moncloa no tienen intención, al menos de momento, de dejar caer al Gobierno, pero tampoco garantizan seguir sosteniendo al Ejecutivo, ya que depende de las informaciones que puedan aparecer en relación a este caso Koldo. Es el asunto que tratamos hoy con nuestros invitados, a quienes saludamos ya en cuestión de segundos. Asturias al Día, con Roberto Pato.
Y con Diego Fernández en el control de sonido, en la realización técnica, saludamos a nuestros invitados. Álvaro Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Jorge Pardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Días. Acércate al micro, por favor. Sí, Jorge, sí, muchas gracias. Carolina López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y Luis Venta, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a los cuatro por participar hoy en el programa sobre este asunto, sobre el análisis, los análisis que hacéis en torno a esta situación política nacional. A nadie se le escapa, Álvaro, una situación complicada para el Partido Socialista, para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sí, efectivamente. Bueno, sobra decir que esas noticias que estamos conociendo, ¿no?, que empezamos a conocer hace una semana con ese informe de la UCO, pues al Partido Socialista evidentemente nos cabrea, nos indigna, bueno, todos los adjetivos posibles que pueda haber, ¿no? Todos los superlativos malos, ¿no? Pues no son suficientes para describir el estado en el que nos encontramos, ¿no? Porque, por un lado, por la ciudadanía, en primer lugar, ¿no? Porque la ciudadanía, evidentemente, no se merece pues estos comportamientos por parte de tres personas que lo único que venían a la política, pues está visto que es a trabajar por el interés particular y no por el interés global, ¿no? O por el interés colectivo, que es el objetivo del Partido Socialista, ¿no? Mejorar la vida de la mayoría social, trabajar por el bien común, y vemos como otros pues estaban trabajando por el bien propio, ¿no? Y eso además también nos indigna porque, bueno, pues digamos que sale de la agenda política, ¿no? Pues el debate sobre las verdaderas preocupaciones, ¿no?, de las personas, como puede ser, por ejemplo, la vivienda, ¿no? También indigna en el sentido de, bueno, pues de los compañeros, de los concejales, de las concejalas, de los alcaldes, alcaldesas y los militantes del partido, ¿no?, que se baten pues el cobre, ¿no?, todos los días por defender los ideales de un partido con 146 años de historia, y que ven cómo estas actitudes de tres personas pues pueden poner en cuestión, pero evidentemente no lo lograrán, la labor del partido. Luis Venta, un primer análisis sobre la situación. Insostenible la situación política de España e insostenible el gobierno que ahora mismo está, el gobierno presidido por Sánchez. España ahora mismo se ha convertido, el gobierno y el Partido Socialista se ha convertido en un estercolero de corrupción. Se refería antes al informe de la UCO. Todo lo que sale en el informe de la UCO, o gran parte de lo que sale en el informe de la UCO, se viene denunciando, o se ha venido denunciando a lo largo de estos casi 2-3 últimos años, y lo han negado. Y ese es el problema. Esto no es un problema de 2 o 3 personas, que ojalá. No, esto es un problema del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez. O del Partido Sanchista y del gobierno de Sánchez. No vale que ahora nos digan que este es el caso Cerdán y el caso Ábalos, porque empezaron a robar desde el minuto 1. Desde el minuto 1 se empezaron a llevar el dinero de los españoles y de los asturianos, a través de la corrupción y a través de todo lo que tenían montado y lo que todavía no sabemos, y todavía lo que queda por saber. Y en este último caso del tema de la UCO y de Cerdán, Cerdán era el máximo hombre de confianza de Sánchez. Cerdán era el encargado, o fue el encargado, de que Sánchez llegase a la Moncloa a través de los pactos con ni más ni menos Bildu y ni más ni menos Junts en Suiza. No mandaron a cualquiera, mandaron a Cerdán. Entonces, pues esto, como digo, creo que no se puede sostener un gobierno así. No se puede mantener un país que gire en torno a la corrupción en los, digamos, aledaños del presidente y en los aledaños del Partido Socialista. No puede ser. Esto yo creo que es insostenible. Creo que lo que no puede tampoco es o corrupción o democracia, no.
Corrupción nunca, democracia siempre, y por tanto lo que debe de hacer, si le queda un mínimo todavía, que creo que no le quedará, pero le queda un mínimo de dignidad al presidente Pedro Sánchez, lo que tiene que hacer es convocar a los españoles y que decidan los españoles si quieren corrupción o quieren democracia. Y esa es la única salida que tiene ahora mismo este país, porque llevamos una semana con el último informe de la UCO, pero aquí lo único que se ha hecho ha sido o salir primero como mártir, como apesadumbrado, con un plus de maquillaje para aparentar incluso más pena de la que existe, o salir al ataque diciendo tú más y los demás más. No, aquí se necesitan explicaciones, renuncias y dimisiones. Y desde luego convocar a los españoles para que decidan qué futuro quieren para este país y no este estercolero en el que está sumido ahora mismo el gobierno y el Partido Socialista o el Partido Sanchista. Yo diría que el Partido Sanchista, porque como decía Álvaro, hay que respetar también que hay mucha gente, que evidentemente solo faltaría, pues que está trabajando como lo hay en todos los partidos y que se ve, pues evidentemente, pues manchada o apuntada por unas prácticas que, como digo, empezaron desde el primer día que llegó al gobierno. Carolina López. Bueno, a Pedro Sánchez ni a ningún dirigente ni cargo, ¿no?, socialista, no es que si le queda algún tipo de dignidad ahora mismo, es que nunca han tenido dignidad. Pedro Sánchez por acción y el resto por omisión, que lo ha apoyado siempre. Pedro Sánchez lleva troceando y vendiendo España para sus propios intereses. Hablaba antes el Álvaro Valle del Partido Socialista que esto es un caso de 3 personas. No, esto no es, como dijo Pedro Sánchez, una anécdota. La corrupción del PSOE no la empezamos a conocer tampoco hace una semana con el informe de la UCO. Nosotros desde Vox llevamos 7 años denunciando que son el PSOE, que es una banda, una organización criminal, y el informe de la UCO con las pruebas nos ha dado la razón. Llevamos denunciando cómo el Partido Socialista lleva robando a los españoles años el dinero que pagan con sus impuestos. Estamos viendo cómo los españoles se desloman, trabajan, se esfuerzan, madrugan para pagar impuestos, para sobrevivir, para que luego los dirigentes socialistas se lo gasten en lo que se lo están gastando, en putas, en fiestas y en dar mordidas a las obras públicas que van contratando. Y mientras, ¿qué hacen ustedes, los del Partido Socialista? Venir a pedir perdón. No se viene a pedir perdón cuando hay corrupción, cuando se está robando a la cara de los españoles. No se puede venir con esa cara a pedir perdón. Es vergonzoso. Y es un auténtico escándalo, y la ciudadanía, antes decía Álvaro Valle también, que no se merece los casos de corrupción, claro que no, pero tampoco se merecen palabras vacías llenas de victimismo, que es lo que estamos viendo por el Partido Socialista. Se merecen hechos, y se merecen que todos los que han robado y todos los culpables dimitan y paguen, devuelvan todo lo robado al Estado. Y si ustedes tan enfrente están de la corrupción, apoyen una moción de censura. Díganle a los diputados socialistas de la FSA de Asturias que apoyen una moción de censura. ¿Eso por qué no lo hace? ¿Por qué le hace gracia, señor Valle? Si tan enfrente están y tanto quieren luchar en contra de la corrupción, ¿por qué no echan a Pedro Sánchez? ¿Por qué no le plantan cara desde dentro? ¿Por qué no le exigen responsabilidades? ¿Por qué Barbón está callado? ¿Por qué no ha dicho absolutamente nada sobre esto? ¿Cómo que no? Barbón Carolina, no ha dicho nada. No empieces un silencio ya a mentir, completamente cómplice de Pedro Sánchez. Salió el segundo día. La única que ha salido es Adriana Lastra con un discurso victimista, que para tapar la corrupción se hace eco de que, creía que era machismo. O sea, la más feminista, o la que se autoproclama como la más feminista, permite actitudes machistas dentro de su partido. ¿A quién queréis engañar, hombre? ¿A quién queréis engañar? Basta ya de engañar y de robar y de estafar a los españoles. Es que esto es indignante, que hay mucha gente que está trabajando muy duro
para sobrevivir, que no tiene ni para vacaciones, Carolina, ni para comprarse una vivienda, ni siquiera para alquilársela. De momento, el Tribunal de Cuentas, al único partido al que sancionó con 800.000 euros es a Vox, Carolina. El Partido Anticorrupción archiva la investigación contra Vox por financiación irregular. Estoy hablando del Tribunal de Cuentas. Mira a ver el Tribunal de Cuentas, no me mezclas. No, está bien actualizado. Está bien actualizado. Lo que pasa es que yo digo la verdad y evidentemente tú como representante de No, la verdad no la estás diciendo en el momento que estás diciendo que hay 3 casos aislados de corrupción. No, cuando el PSOE está enfangado en corrupción todos. Que no, hombre, que no Carolina. puede pagar por 3 casos. Que no, Carolina, que no te voy a consentir. Lo primero, no te voy a consentir que llames a mi partido banda criminal. Son una organización criminal y así lo describe la UCO, con hechos y pruebas. No te lo consiento. Carolina, no te lo consiento. Pues, Jorge. Lo voy a decir porque así cada vez que lo digas los te voy a hechos, las palabras. Te voy a decir, pues no te lo interrumpe todo lo que tú quieras, no te lo consiento. que yo lo seguiré diciendo. Vale, porque pues así vamos a estar vivimos toda en un país, de la en un país libre con expresión, evidentemente, por eso te voy a vamos parar a escuchar cada vez que digas banda criminal al Partido Socialista. Vamos a escuchar a Jorge. Organización criminal, y así lo dice la UCO. Que no te lo consiento. La UCO. Vamos a intentar Jorge, tranquilizar. acércate al micro, por favor. Sí, yo estuve escuchando con atención a Luis Venta en su reflexión y tengo que decir que en cuanto a lo que es el diagnóstico de o sea, lo que son los hechos en sí mismos, no hay nada que reprochar. Es decir, el análisis es así. Es así. Y eso es lo que lo que tenemos que reflexionar. Efectivamente, estamos ante probablemente una situación que quiebra la confianza y quiebra también, digamos, el leitmotiv por el que nace este gobierno y esta legislatura, que es la lucha contra la corrupción. Y la responsabilidad no es de 2 personas que pasaban por allí y que dijimos... Un momento, Jorge, lucha de la anticorrupción de este gobierno. No, ese fue el inicio. Bueno, eso es lo que se dijo. Luego lo que se hizo, no tiene nada que ver. Vale, no era para aclarar, ¿eh? No, vamos a ver, la moción de censura que determinó la presidencia de Pedro Sánchez se hace fundamentalmente para, es decir, como elemento aglutinador del conjunto de los votos. Hay que recordarlo, fue hace 7 años, no fue hace tanto tiempo, fue precisamente acabar con un presidente, que era en este caso Mariano Rajoy, que había sido mencionado en una sentencia que determinaba la corrupción del Partido Popular. Pero eso es el elemento fundacional. Bien, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que el presidente Sánchez, las 2 personas de su máxima confianza en el gobierno y en el partido, han caído con todo el equipo. Y eso supone una quiebra de confianza enorme. O sea, negar eso es negar una evidencia. Y eso no es que ponga en riesgo la legislatura. Es que eso pone en riesgo el propio leitmotiv. Por lo tanto, negar la importancia política a esto es absurdo. Y pensar que esto se soluciona con un y tú más es estúpido. Es estúpido. Y peligroso. Es estúpido y peligroso. Porque los ciudadanos también tienen cosas que decir. Y los ciudadanos están, creo que hartos de que el conjunto de las fuerzas políticas democráticas no seamos capaces de ponernos de acuerdo de una puñetera vez. Y se dijo tantas veces, yo recuerdo que lo planteó en su momento la vicepresidenta Sá de Santa María, se planteó también por otros ámbitos, nosotros lo estamos planteando en un conjunto de medidas que aborden de verdad el problema de la corrupción sistémica. Porque, no nos engañemos, de todos los presidentes que ha habido en democracia en este país, la mayoría han quedado tocados por casos de corrupción. Por lo tanto, hombre. Bien, desde luego lo que no podemos seguir es, primero, diciendo el otro es peor que yo, porque así no se genera confianza e ilusión en la ciudadanía y especialmente en la ciudadanía progresista. Álvaro. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Jorge. Evidentemente no se puede negar la importancia. No creo que en mi intervención, si así fue, evidentemente no era mi intención. Los hechos que estamos conociendo son muy graves, evidentemente. Primero porque nos enfrentábamos
ya de antes, ¿no?, a una desafección política por parte de la sociedad bastante preocupante, y que ahora estos casos no hacen más que, como dices, alejar más al ciudadano de la política, y eso pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no?, cuando se deja este espacio a otras opciones quizás más populistas, ¿no?, que desde la política pues abordan pues la antipolítica, ¿no? Entonces, evidentemente, tampoco el y tú más no me parece la solución o la respuesta a esto que estamos conociendo, sino, como digo, afrontar, lo importante es afrontar ese problema que tenemos como sociedad, ¿no? Estoy de acuerdo en que todos los presidentes, al final, por una cosa u otra, yo creo que salvo Zapatero, corregidme si me equivoco, no es intención mentir, salvo Zapatero no se vio involucrado en... Lo digo porque también ha habido gente de la derecha que no estuvieron en casos de corrupción, quiero decir. Lo que quiero decir es que es un problema, pues lógicamente, a abordar, es un reto a trabajar, es un punto en el que nos tenemos que poner de acuerdo la mayoría de las fuerzas posibles. Lo que pasa que, sin entrar en el y tú más, lógicamente hay de organizaciones de las que no podemos admitir consejos, simplemente. Luis. No, bueno, si te refieres a mí, yo consejos no tengo ni para mí, general, con lo cual, vamos a ver, la situación, yo decía al principio que es insostenible y yo creo que cada vez es más evidente para todo el mundo. Esto aquí no vale con pedir perdón, que también lo habéis dicho, aquí no vale con hemos sido buenos todos menos un par de ellos. Hoy se veía el alcance de lo que puede ser una situación como la de Cerdán, el número 2, número 3, bueno, es igual, el principal hombre de confianza junto con Ábalos de Sánchez, ¿no? En Navarra, cómo hay una auténtica, o sea, era el dueño de la mitad de las acciones de una empresa a la que desde Navarra, Chivite, socialista también, contrataba, y además de manera irregular. Cuidado, porque dice, es que tiene derecho también, ¿no? Puede tener derecho, vale, pero es que además de manera irregular, desde el punto de vista administrativo, que se adjudicaron contratos por valor de 76 millones de euros. Es decir, esto no es alguien que pasaba por ahí y un día cogió un fajo de billetes, no. Esto es algo que estaba reglado y que estaba perfectamente diseñado para esto. Y lo que no puede el presidente del gobierno, Sánchez, es decir que no va con él. Que va con él todo. Que va todo con él. Que de la A a la Z, la corrupción con Sánchez ha sido de la A de Ábalos a la Z también de Zapatero. Y perdona que sí, Zapatero también está, y ya veremos lo que sale de Zapatero con Venezuela. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Bueno, bien, vale, si perfecto. Empezamos a vale, correcto. No, vamos. Joder. Vale, venga. Bueno, a la Z y lo dejo en Ábalos, pero vamos a ver hasta dónde llega, si llega a la V, a la Z o a la T. Pero es así, entonces no hay salida. Yo creo que creo que ayer decía el presidente de Castilla-La Mancha que está en un búnker al que solo le da oxígeno los que le han puesto ahí, claro, que son los independentistas, que son los bilduetarras, y que son los que no quieren el bien general para este país. Y todo eso ha sido obra del señor Cerdán, que lo defendían hace una semana y que han atacado a medios, llamándoles pseudomedios, que han atacado a partidos políticos, que era todo un bulo. Nos han contado que era todo un bulo desde hace 3 o 4 años. Todo era un bulo. Y resulta que todo parece que es verdad. Y todavía conocemos solo una parte de lo que puede ser verdad. Entonces, yo creo que los socialistas, de verdad, que hay, evidentemente, muchos más socialistas de buena fe, por supuesto, y responsables, creo que son los primeros que tienen que abrirle la puerta a Pedro Sánchez. Porque los españoles están deseando abrirle la puerta a Pedro Sánchez. No aguantan más este nivel de corrupción
Y digo sistémica porque afecta al gobierno y al Partido Socialista. Que no nos vengan ahora a decir que esto no es una cuestión del Partido Socialista, y rectifico, Partido Sanchista. No quiero decir que el Partido Socialista sea una corrupción. No, es el Partido Sanchista. Y eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que haber. O sea, tiene que dar salida al propio Sánchez porque es insostenible. Carolina. Vamos a ver, es que esto no es el caso Cerdán, o el caso Koldo, o el caso Ábalos, o el caso Begoña, o el caso David Sánchez, que es el caso PSOE. O sea, el PSOE está enfangado en corrupción desde hace muchísimos años. Esto no es nada nuevo. Y lo que decía ahora Cueli, han intentado acallar a medios de comunicación que querían contar la verdad, tachándolos de buleros. Vemos que ahora es verdad. Han intentado también acabar con la UCO para que no salieran estos informes. ¿Cómo no voy a decir que el PSOE es una organización criminal? Claro que la es, porque solamente trabaja en exclusiva para defender sus propios, los intereses de sus dirigentes, mientras que el pueblo lo está pasando mal. Antes decía Álvaro Valle que los hechos son muy graves. Si los hechos son muy graves, Álvaro, que te estoy hablando, si los hechos son muy graves... Si vas a seguir dirigiéndote a mi partido como organización criminal, Carolina, entenderás... Hay que describir las cosas como son. Ya, pues entenderás que yo no me siento interpelado por ti. Dicho esto, si son muy graves los hechos como has dicho tú, ¿por qué no le obligáis o le pedís a los diputados de la FSA, es decir, a los diputados de Asturias, que apoyen una moción de censura para echar a Sánchez y a toda la banda? Porque no le pide, porque el PP, lo primero, no hace esa moción de censura porque no cuenta con los apoyos. Segundo, me hiciste una pregunta, además me interpelaste directamente, entonces ahora escúchame. Los diputados de la FSA no van evidentemente a votar a favor de una moción de censura porque queremos que siga manteniéndose un gobierno progresista, que siga implantando las políticas que tan buenos resultados llevan desde hace 7 años que llegó Pedro Sánchez al poder. La moción de censura es cuestión del apoyo de unos diputados para que salgan los números. Si tanto estáis aquí en el PSOE, la FSA, en contra de la corrupción y queréis frenar la corrupción, decirle a los diputados socialistas de Asturias y también los de convocatoria por Asturias, los de Sumar, que apoyen una moción de censura porque todo suma, Álvaro. No vayas o no pretendas, escurrir el bulto, porque todo suma y saldría adelante. Si de verdad estáis en contra de la corrupción. Pero una moción no de estáis, censura... Escúchame ahora a mí, no estáis en contra de la Jorge corrupción porque la también, queréis, la estáis blanqueando. Esto no es un gobierno progresista y reformista. Esto es un gobierno corrupto. Está corrupto hasta las trancas. Una moción de censura. No se libra nadie. Cada día estamos conociendo un caso de corrupción nuevo de un dirigente nuevo. Cada día es un nombre, cada día es un robo nuevo. Cada día es un escándalo nuevo dentro del Partido Socialista. Una moción de censura que en la actualidad se encuentra solo a favor de esa moción de censura el Partido Popular, condenado por financiación irregular, y Vox, que, como decía antes, el Tribunal de Cuentas le sancionó por también financiación irregular. No está condenado Vox, te vuelvo a repetir, pero aquí no estamos para ver cómo... No estamos normalizando la corrupción. ¿Qué es lo que pretendéis vosotros? Normalizar la corrupción. Aquí no se puede normalizar la corrupción. Luchamos en contra de la corrupción. Vamos a poner un poco de orden en las intervenciones, por favor. ¿Luchamos en contra de la corrupción? ¿Sí o no? ¿Estáis dispuestos a acabar con la corrupción? ¿Sí o no? ¿Vais a seguir blanqueando la corrupción? ¿Sí o no? ¿Vais a seguir blanqueando a Sánchez? ¿Sí o no? ¿Dónde están los presuntos corruptos con el informe de la UCO? Ni siquiera hay sentencia, están fuera. ¿No te leíste? ¿Qué fuera? Del partido. ¿Qué fuera? Jolín. ¿Hay más palabras? Hombre, por favor, si es Sánchez, el capo, el número 1, el que está ahí dirigiendo el Partido Socialista, el presidente de España, gracias al apoyo de Bildu, de Junts y de todos los independentistas. Bien, que hay más palabras, Carolina, por favor. Perdón, pero es que vamos. Jorge, y a continuación Luis. ¿Sí? Más allá de estas interacciones emocionales
No, no son emocionales. Emocionales en el sentido de que sí son. No, lo digo emocionales en el sentido de Perdón, que yo creo pero- que no es una palabra. En absoluto quiero descalificarlas. Quiero decir que están. Es decir, yo creo que tenemos que plantear, o yo quiero intentar plantear algún elemento de racionalidad en todo esto, ¿no? Racionalidad. Corrupción sí, corrupción no, no hay más. Bien, a mí me interesa me interesa determinar. El gobierno anterior cayó por un asunto de corrupción sistémica, también que afectaba al gobierno y al partido. Parece ser que ahora estamos en una circunstancia similar, de un gobierno de un signo distinto. ¿Tenemos un problema como país? Pregunto. Y ese problema como país está en función de la probidad de cada uno de los dirigentes, que se nos supone a todos, pero que depende, siempre hay alguno que se escapa. O tenemos que reflexionar sobre por qué se están produciendo, por qué se producen sistemáticamente situaciones de corrupción que afectan fundamentalmente a los partidos mayoritarios. Y la respuesta es, hombre, algo estará mal hecho en nuestra normativa que hace que sea posible que estas cosas pasen, fundamentalmente teniendo en cuenta que estas corruptelas tienen que ver con la asignación o con la adjudicación de obra pública. Desde hace muchísimos años ese es el elemento central de las prácticas corruptas. Puede haber otras, pero ese es el elemento central. Y la pregunta es que no somos capaces de plantear mecanismos, soluciones normativas, más allá de confiar o no confiar en la honradez de toda la gente. Porque hay otro elemento que no deja de resultar interesante y curioso, ¿no? Que es que los partidos son distintos, pero las empresas implicadas en los procesos de corrupción, o sea, los corruptores, son las mismas en los casos anteriores y en este caso. Y eso no nos lleva también a reflexionar sobre que algo estamos haciendo mal. Yo, si me permitís, decir, más allá de efectivamente decir que no tiene un pase desde el punto de vista político, que las personas de máxima confianza del secretario general del partido y presidente del gobierno sean organizadoras sistémicas de un proceso de apropiación de dinero público, que eso es lo que ha pasado. Más allá de decir eso y de reflexionar sobre las consecuencias políticas que pueda tener esta situación, que claramente son graves y no podemos plantearnos que la legislatura puede seguir así como así, más allá de eso, digo, podríamos plantearnos también y reflexionar sobre cómo podemos abordar este problema sistémico que tenemos como país. Luis. Bueno, Jorge, claro que podemos planteárnoslo, pero no podemos llenar un cesto de manzanas teniendo toda la base de manzanas podres. Primero habrá que vaciar el cesto. Y el cesto está lleno de manzanas podres ahora mismo, ¿no? Y hago referencia a aquella terminología que utilizaba Pedro Sánchez hace 7 años, ¿no? Era solo una, pero aquí está lleno. Entonces, ¿qué ha pasado y cómo ha reaccionado el gobierno en general? Porque aquí hay que... Claro, es que es la sucesión de hechos a lo largo de todos estos años de temas de corrupción, no nos acordamos ya, pero es que Tito Berni, Koldo, Ábalos, la mujer del presidente está imputada, eso es una realidad y no es un bulo. El hermano del presidente, todas las cuestiones que... La cutrez, además, de cómo ministros se repartían, algo que da hasta vergüenza, se repartían mujeres. Esa cutrez que ha calado en la sociedad, diciendo, ¿qué gobierno tenemos? ¿Quién nos gobierna? Es decir, a todo eso, ¿con qué ha respondido el gobierno? ¿Y con qué ha respondido Sánchez principalmente? Con teatro. Con teatro. Teatro en la sede de Ferraz, teatro convocando un comité federal, teatro llamando a los socios donde unos se dejan fotografiar y otros no. Pero ¿qué seriedad es esta? ¿De verdad queremos esto para este país? ¿De verdad queremos que el gobierno de España esté dirigido o presidido por un señor que lo único que le importa es estar en el búnker de Moncloa y, como decía ayer, con el único oxígeno posible de quienes quieren romper España y quienes quieren destrozar España, y cuanto peor, mejor? Esa es la respuesta.
O sea, yo a mí, lo de ayer de las comparecencias de los distintos grupos o de los socios de gobierno me pareció un insulto y una tomadura de pelo. Decía el alcalde de Madrid que si nos consideran gilipollas, porque parece ser que es una palabra que está en la RAE, ¿no? Nos consideran gilipollas. ¿Pero qué broma es esta? O sea, la única que ha ido a fotografiarse, bueno, alguno más, ha sido la de Bildu, porque le viene muy bien, porque se está blanqueando, además de todo este proceso, o de todos estos procesos o procedimientos de corrupción, o estos temas de corrupción, además blanquean a los que han asesinado a 1.000 personas en España, que ha sido prácticamente la única que ha sonreído en Moncloa yendo como socia de gobierno. Porque, mira, ayer ha dejado claro que siempre han dicho que Bildu no era socio de gobierno, pero ayer han llamado a Bildu como socio de gobierno Pedro Sánchez de Moncloa. Ayer han asomado la patita de verdad. Entonces, bueno, yo creo que me parece muy bien que haya que ponerse de acuerdo para que la corrupción deje de ser un problema que pueda existir en este país con unos gobiernos o con otros, y eso es así, pero vamos a acabar con esto ahora primero. Y creo que yo creo que la sociedad, los españoles y los asturianos, nos piden que se acabe con esto, pero que aunque hay que acabar ahora mismo es que Pedro Sánchez no puede seguir ni un minuto más. Y luego hablaremos un poco de Asturias, porque yo creo que algo tendrá que decir Asturias y la FSA, que de momento, más allá de condenarla, como lo puede condenar un señor de Potes, o un señor de Panes, o un señor de Vegadeo, que le da asco la corrupción, no, esto va más que de asco. Esto va de otra cosa. Esto va de condenar a los que hacen esas corruptelas. Sí, introducimos también, Álvaro, te doy la palabra ahora, pero introducimos también ese asunto porque ya hemos superado el ecuador del programa y hay 3 obras al menos en Asturias que parece pueden estar salpicadas por todo esto. Cuando quieras. Sí, bueno, yo llevo diciendo durante esos 40 minutos que llevamos que el y tú más lo detesto, pero claro, no voy a consentir tampoco lecciones sobre corrupción o sobre anticorrupción del Partido Popular. Luis, lo siento. No son lecciones, Álvaro. Luis, yo no doy lecciones a nadie. Luis, lo siento. O sea, hiciste ahí un batiburrillo de cosas y no te interrumpí, entonces vale, déjame continuar, por favor. Para barrer la casa ajena, primero hay que tener la suya limpia. Y vuestra casa, la tenéis bastante sucia, además de pagada con caja B. Además también cuando intentasteis venderla, cuando Pablo Casado propuso vender la sede de Génova, pues luego le echasteis por denunciar precisamente casos de presunta corrupción del entorno de la comunidad, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También decías que corrupción de la A a la Z. Hombre, de la A a la Z eran los cargos del Partido Popular que aparecían en los papeles de Bárcenas. Por eso digo, Luis. Álvaro. Por eso digo, Luis, claro. Pero lo que es importante también es cómo afrontamos estos casos que lamentablemente pues están sucediendo, ¿no? Como digo, hace una semana conocimos ese informe de la UCO. Ese mismo día, Santos Cerdán ya estaba fuera del partido. Ábalos está fuera del partido. No hay sentencia y ya están todos fuera del partido. No sé si la corrupción cero es posible o no. Yo quiero pensar que por lo menos que tenemos que trabajar para lograr esa corrupción cero. Lo que sí es posible es la tolerancia cero ante los casos de corrupción que vayamos conociendo en los partidos, ¿no? En las organizaciones. Y desde ese punto de vista ya recordemos también que a lo mejor queda un poco atrás, pero recordemos a Maxim Huerta, ¿no? El ministro que dimitió a los pocos días, ¿no? Dando pues también ejemplo, poniendo el límite de la corrupción en unos niveles bastante bajos de los que estaban entonces. Por lo tanto, nos debemos encaminar hacia esa corrupción que yo espero que no sea utópica, que tienda a cero, y eso es teniendo tolerancia cero con ella, con los casos que surjan y actuando desde el minuto cero. Sobre los casos de Asturias. De la misma forma que Juanma Moreno, o sea, hay casos en Andalucía, ¿no? Con esta trama de corrupción, ¿no? Presunta trama de corrupción en Andalucía, y a Juanma Moreno entiendo que no se le
pidan explicaciones porque no era conocedor de ello, pues aquí en Asturias pues un poco lo mismo, lo único que delimita son los límites geográficos, ¿no? O lo único que son los límites geográficos de la fechoría, de las fechorías de esa gente, pero bueno, no hay nada que comentar respecto a eso, que es una vergüenza que ocurra eso aquí en Asturias de la misma manera que en el resto de España. Carolina. Yo defender lo indefendible de esta manera, que hay que ser tolerante cero con la corrupción cuando el PSOE lleva robando a los españoles años, o sea, décadas, que no es de ahora, que aquí en Asturias hemos tenido el caso Marea, el caso Villa, el caso Ulla, las subvenciones ilegales a UGT. Si es que vamos a ver, dentro del ADN del Partido Socialista está la corrupción. Álvaro, no me vengas a decir o a vender a los asturianos que no, tolerancia cero, con esa cara de bueno, de no haber roto un plato nunca en la vida. Hombre, por favor, basta ya de engañar y de faltar el respeto a los asturianos. Vamos a hablar de el caras. Partido... No vamos a hablar de caras. Ni de caras buenas, Pones esa ni de cara caras de bueno, duras. de teatro, de teatrero, de un victimismo puro y duro. De verdad, que es que los españoles estamos cansados de ver eso. Uh-huh. De ver eso, es que no lo sabía. Hombre, eres el número uno, el responsable de tu partido y no sabes nada. Hombre, por favor, ¿a quién queréis engañar? Begoña Gómez, su mujer, está imputada. Otra vez. No, otra vez no, está imputada. Está imputada, de ella no habláis, no, solamente me centro en Santos Cerdán, en Ábalos y todo lo que han hecho ellos, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. De verdad, es que a ver si hay alguna vez en la historia algún político, sobre todo del Partido Socialista, que asuma sus responsabilidades y que se deje de tanta palabrería, de tanta demagogia, de tanto teatro y de tanto pedir perdón. Asuma responsabilidades con hechos y con actos, no con palabrería Carolina. barata, que es a lo que estáis acostumbrados el Partido Socialista a vender a los españoles. En cuanto a las obras que tenemos en Asturias involucradas y aparecen en el informe de la UCO. Más de 20 años la autovía del suroccidente. Más de 20 años. Nos queda saber si es que toda esta demora en la obra se debe a que cuanto más tarde, pues más mordida se lleva el político de turno. Eso es lo que nos queda saber y se averiguará. Pero es una auténtica vergüenza que políticos del PSOE en este caso, hayan aprovechado obras públicas en Asturias y donde sea para mordidas, para lucrarse, para enriquecerse y para vivir de lujo a costa del sacrificio de todos los demás. Luis. Vamos a hablar un poco de Asturias, ¿no? Porque yo creo que Asturias y el secretario general de la FSA o el presidente de Asturias también tiene cosas que decir, o tendría cosas que decir, y de momento, más allá de decir que le da asco, y lo compartimos, pero más allá de decir eso, no ha dado ninguna explicación tampoco. Y en Asturias, antes de hacer las autovías o hacer la A66, la tercera calzada, o la A63, las obras que se hicieron, antes de hacerlas, por aquí pasaban Coldo y Ábalos y Cerdán. Y seguramente lo que tendrán que explicar es por qué, por ejemplo, en la A63, claro, por qué, por ejemplo, en la Espina, en la autovía de la Espina, pues, por ejemplo, hay obras donde se ha repetido un puente, 400.000 euros que se hizo en la primera vez, se tiró ese puente, se hizo el mismo puente por vía de urgencia y sin licitación por 2,5 millones. ¿Será que previamente pasó también? Pregunto, ¿puede ser? Puede ser. Lo que está claro es que esta trama del gobierno de Sánchez unido al Partido Sanchista y al Partido Socialista en Ferraz, esta trama está claro que se ha llevado dinero para obras de los asturianos. Porque ahora mismo, haciendo memoria, para 3 kilómetros de una tercer carril, también en el punto de mira de los informes de UCO y previos, también estaba el tercer carril de la autopista Gijón-Oviedo. 4 años para 3 kilómetros. ¿Qué pasa? ¿Que venía a cobrar cada año para acabar la obra? Eso es lo que tiene que explicar el gobierno y el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. Si es que hay algo que explicar, si no tiene nada que explicar, pero tiene que explicarlo. Y hay otra cuestión que dicen, bueno, es que no sabe nada. Hay una cuestión de la que nadie ha hablado,
pero que ha sido pública y ha salido en los medios de comunicación. Aquí ha habido una testigo, porque claro, detrás de toda esta trama también había enchufados y enchufadas principalmente, por el ministro, por Pardo de Vera, que ha sido halagada en múltiples ocasiones por el presidente Barbón. Pardo de Vera en múltiples ocasiones. Vamos, le ha echado flores y loas en abondo. Y una testigo en el Supremo ha reconocido que le enviaba correos electrónicos a Barbón para denunciar lo que pasaba. O sea, yo me imagino cualquier trabajador en Asturias que tenga un problema con sus jefes, con sus inmediatos superiores o con sus compañeros de acoso laboral, lo que sea, le envía un correo electrónico a Barbón para decir, mira a ver si me arreglas esto. O sea, ¿alguien todavía no cree que debería explicar esto por parte de quien ha recibido ese correo, que es Adrián Barbón? Que lo explique. Si nosotros no decimos, no le acusamos directamente, pero hombre, parece dudoso, ¿no? Que un trabajador, sin más, una enchufada. Esta trabajaba, no como otras, que las enchufaban para no trabajar. Esta trabajaba y le envía correos y le dice que, por favor, que le ayude, que a ver, que era, por cierto, militante del Partido Socialista. Entonces, en Asturias también hay muchas cosas que aclarar y aquí nadie ha dicho nada. Y seguramente, y a lo mejor me equivoco, pero el sábado que tenéis comité autonómico, pues seguramente aprobaréis un apoyo unánime o no unánime, o lo que sea, o no. Pero vamos a ver lo que decís. Vamos a ver si la respuesta de la FSA que dirige Barbón es apoyar a Sánchez o apoyar que España acabe con esta corrupción sistémica que ha implantado Sánchez y el Partido Socialista. Jorge. Yo estoy de acuerdo con que cobrar sin trabajar también es corrupción. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Más allá de esa reflexión. Pues ¿cuántos hay? El primero Abascal. Hijo, trabaja. Más allá de esa... Termina, Jorge, sí. Yo, sinceramente, en relación a las obras que afectan a Asturias, bueno, como las que afectan a otras comunidades autónomas, lo grave es que se haya trincado dinero. Me da igual que haya sido de Asturias, que haya sido de Andalucía, que haya sido de cualquier otro lugar. Eso es lo grave en general. Lo particular, hombre, efectivamente se trata de obras que han sido faraónicas en cuanto a los plazos, no en cuanto a la propia obra en sí misma, ¿no? No sé si tiene algo que ver o no, pero en todo caso lo que sí que es verdad es que, hombre, la autovía del suroccidente llevamos 25 años. Y sería bueno que en algún momento se terminara. En algún momento, digo, yo espero verla finalizada. No soy tan mayor y quiero... Finalizada hasta la espina o finalizado lo que ya está empezado. No, ya. Yo espero verla finalizada. Yo al ritmo que vamos no tengo esperanzas de que este gobierno que tenemos la finalice hasta la espina, la verdad. Pues si tú no tienes esperanza de verla y eres bastante más joven que yo, pues tienes... Fíjate la confianza que tengo yo en el gobierno. No, pero vamos a ver. Y a los hechos me remito, está ahí la historia para ver. En cualquier caso, este es un asunto que afecta al ámbito del Estado, más allá de cuestiones, pero yo creo que es un tema fundamentalmente del Partido Socialista y del a nivel del Estado, y no afecta, a mi juicio, al menos de momento, a la Federación Socialista Asturiana, salvo cuestiones tangenciales, porque no ha habido ninguna obra que se sepa que esté vinculada a esta corrupción que haya sido licitada por el Gobierno de Asturias. Pero más allá de eso, a mí me interesa saber cómo se va a abordar el final ¿qué se va a hacer a partir de ahora? No podemos solamente quedarnos en... bueno, pero es que habrá que determinar cómo se sale de esta situación. Yo ahí lo dejo. Bien, nos quedan ya pocos minutos, será ya la última intervención. Carolina, a modo de conclusión. Sí, bueno, en base a lo que se ha dicho, la corrupción o el que es corrupto, ¿no? Lo es por acción o por omisión, es decir, tan corrupto es el que directamente roba y se beneficia él mismo en primera persona, como el que calla y permite que esa persona robe. Por tanto, dentro del gobierno de Pedro Sánchez, todo lo que rodea a Pedro Sánchez, que es el capo, que es el número uno de esta trama, está putrefacto. Absolutamente todo. Defender lo indefendible es lamentable, es una falta de respeto tremenda a todos los españoles, a todos los asturianos. No se puede defender
bajo ningún concepto la corrupción. Es indefendible y no es bueno. No es un caso aislado, son 3 personas que pasaron por allí y decidieron lucrarse. No ha sido así. Eran personas de confianza de Pedro Sánchez. Está, repito, Begoña Gómez, su mujer, David Sánchez, su hermano. Está media familia involucrada también en toda esta trama de corrupción socialista. La corrupción socialista no viene de ahora, no ha empezado con Sánchez. La corrupción viene de hace muchísimos años. Los seres de Andalucía, Álvaro, no mires así para arriba, están ahí. Ahora claro. sí que cayó el bingo. No, ya tardaba. Mira, es que hay tantos casos de corrupción y vamos conociendo tantos casos de corrupción que es que se nos van olvidando. Pero es que están ahí, están ahí. El Partido Socialista es el partido más corrupto de la historia de la democracia de España, que ha trincado millones de euros que eran de todos los españoles y nadie ha tenido la mínima decencia de admitirlo y de asumir su responsabilidad. En cuanto a las obras de Asturias, que no afecta directamente a la FSA, porque, bueno, la FSA no era quien licitaba las obras. Vamos a ver, son obras de Asturias, son obras que están ya, históricamente solicitadas por todos los vecinos. En este caso hablo del suroccidente. Desde el Gobierno del Principado de Asturias tienen que tener en cuenta y tienen que interesarse por el estado de esta obra, por esos plazos, porque se cumpla, por cómo está el contrato y demás. Eso es lo que tiene que hacer un buen gobierno que se interesa por defender los intereses de Asturias. Y este no es el caso. Y por cierto, ya coletilla final. Tengo esperanza de que la obra de la autovía del suroccidente se termine cuando haya un cambio de gobierno en el que tiene que estar Vox, porque somos la única alternativa real y los únicos que hemos demostrado que venimos a defender los intereses de los españoles y de los asturianos. Luis Venta. Bueno, pues para finalizar, casi como empecé, ¿no? Yo creo que es insoportable lo que está pasando en España, provocado por Sánchez y por su partido. El nivel de corrupción es pues inaudito y en cualquier país de Occidente esto ya hubiera supuesto una dimisión en bloque de todo el gobierno y por tanto creo que esa es la única salida. No hay otra. No hay otra, dar voz a los españoles para que decidan si quieren corrupción o si quieren democracia. Y esa es la salida. Y luego, pues aquí tenemos una FSA que ha sido más o menos igual que Sánchez. Habla de contundencia sin tener contundencia. Yo creo que tiene que posicionarse claramente. Sí, ya sé que todos estamos en contra de la corrupción, pero hay que posicionarse claramente qué se opina de los casos de corrupción que ahora mismo están inundando el estercolero de Moncloa. Eso es lo que tiene que decidir. No solamente aquí lo genérico ya no vale. Los ciudadanos ya no esperan. Todos esperamos buenas intenciones de todos, pero no, aquí hay que ir con hechos, con palabras, condenando casos y hechos concretos. Y eso es lo que hacemos de menos y exigimos, además, al presidente del Principado y al secretario general de la FSA, que es Adrián Barbón, que se pronuncie sobre si lo que quiere es más corrupción con los que están ahora mismo responsables, evidentemente, o al menos supuestos responsables, con todos los informes que tenemos encima de la mesa y con todo lo que sabe y con todo lo que se cree que se puede saber a futuro y no muy lejano, o simplemente dice, bueno, pues prefiero mis colegas en Moncloa, aunque haya corrupción, con tal de que la democracia no pueda pronunciarse en unas urnas y en unas elecciones. Y eso es lo que tiene que aclarar, nada más. A partir de ahí, cuando eso sea una realidad, pues podremos decir si Barbón está con Sánchez o sin Sánchez. Nosotros creemos que está con Sánchez porque ha estado siempre, desde el minuto 1, con Pedro Sánchez. Álvaro Valle. Para aclarar, declaraciones de Adrián Barbón. La corrupción y los corruptos me repugnan, me dan asco. Más claro menos no. Palabras y más hechos. No puede ser. Yo también, por finalizar como empecé. Es verdad que es un momento duro, a nadie se le escapa para el partido. Nuestro objetivo, el objetivo del Partido Socialista siempre fue trabajar por el bien común, por la mayoría social. Esos casos que estamos conociendo de gente que lo que buscaban era interés particular no nos van a quitar ese objetivo de seguir trabajando por
crear empleo, por disminuir la desigualdad, por aumentar la igualdad de oportunidades, en definitiva, para trabajar por lo que llevamos 146 años trabajando. 30 segundos. Sí, muy Jorge. brevemente, para decir que tal en las actuales circunstancias esta legislatura no parece viable. Para que sea viable, el presidente tiene que plantear algo contundente y en todo caso tiene que pasar lo que plantee por la ratificación en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, porque ese es el mecanismo democrático. Muy bien, pues llegamos al final. Luis Venta, muchas gracias. Gracias. Carolina López, muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Pardo, muchas gracias. Álvaro Valle, muchas gracias. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a charlar con Emilio Díez, que es el autor de una fabulosa y trepidante novela que se titula Soma, tú serás el siguiente. Emilio se encuentra en Asturias, es madrileño, nacido en Madrid, bueno, de familia leonesa, y estuvo ayer en la Feria del Libro de Gijón, en la caseta de la librería Momo, presentando lo que es su primera novela. Emilio Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias. ¿Qué tal la presentación ayer? Pues la verdad es que bien, muy contento. Vino mucha gente, estuvimos hablando de la novela, se la firmé a todos los que quisieron. La verdad es que me sentí muy bien, el ambiente era estupendo. Bueno, sabes que es la tercera feria de España, después de Madrid y Barcelona, ¿no? Sí, me di cuenta que había muchísima gente, además en el centro de la ciudad, que es una gozada. Bueno, una maravilla, ¿eh? Hablar de libros en este tipo de ferias, que además tiene una programación muy potente en estos días. Por lo tanto, llegaste ayer con esta maravilla, Emilio, con Soma, una novela trepidante, adictiva. ¿Cómo empezó tu historia? ¿Cómo empezó tu historia para escribir Soma? Pues yo siempre voy como uniendo ideas que son como el juego de los puntos que al final acaban, cuando se unen, forman un dibujo. Y había varias historias, ¿no? El personaje de Arregui, que es el periodista en crisis, el personaje de Aïssa, que es la ginecóloga española, hija de libaneses. Y luego también había un elemento que me impactó muchísimo cuando descubrí la tasa de suicidios en España, que son 4.000 al año. Y a partir de ahí la reflexión sobre lo manipulables que somos, sobre la fragilidad a veces de las relaciones que establecemos en el mundo de hoy. Y me pareció que había, con la estructura de un thriller, de una novela con elementos de misterio, me parecía que se podía hablar de todo eso, de la soledad, de la fragilidad, de cómo somos más manipulables de lo que creemos a veces. Somos totalmente vulnerables, aunque nos dé la sensación de ser fuertes, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos esa sensación que parece que lo controlamos todo, que con las redes sociales también podemos desconectar de cualquier relación cuando no nos gusta, ya no cogemos el teléfono si no queremos. Y eso nos da una sensación de ser invulnerables, pero en realidad yo creo que somos más frágiles y más manipulables que quizás que nunca. No, es tu primera novela, pero no es tu primer trabajo. Creo que ya has escrito relatos y otra serie eres guionista, pero como tal es tu primera novela, ¿no? Sí, exactamente. Sí, la verdad es que siempre había escrito para mí, con relatos o novelas que al final acababa dejando en un cajón. Profesionalmente me dedico a la escritura de series de televisión. Y la verdad es que era un proyecto que tenía siempre con mucha ilusión en el fondo, pero siempre lo acababa dejando, no le acababa dedicando el tiempo suficiente. Hasta que hace 1 año y medio dije, es ahora o nunca, me voy a dedicar unos meses a intentar escribir una novela y realmente ver si soy capaz de hacerlo y si vale la pena el esfuerzo. Bueno, estás contento, Sí. Vale la pena, ¿no? Sí, la verdad es que, claro, cuando tú estás escribiendo una novela es un proceso muy solitario. Cuando terminas es un documento de Word, se convierte en algo real cuando se publique, cuando llega a los lectores y cuando hay gente que te dice, oye, me ha gustado, me ha entretenido, me ha tenido un vilo, me ha hecho reflexionar. Ese es el momento que es como un regalo para ti, porque es en el momento que dices, ha valido la pena y esto ha llegado, ¿no?, a la gente. ¿Soma fue siempre el título inicial? Al principio no tenía título. Yo soy la peor persona del mundo para poner títulos y me acordé de la novela de Huxley, Un mundo feliz, que era un poco la droga que les daban para tenerles un poco atontados y no conectados del todo con sus emociones. Y me parecía que era un título muy apropiado para un elemento de la novela que no podemos desvelar por no hacer spoiler. Y a partir de ahí me parecía que era el título también de la novela, que era como corto, sonoro y remitía a un mundo feliz, en el caso de que te remitas, y si no, pues simplemente creo que era una palabra sonora. Y acertado, además, pienso que muy acertado. Es verdad que hasta las 100 y pico páginas no encuentras
porque es Oma, ¿no? Pero me parece un título perfecto. Y además, mencionabas al periodista Arregui, periodista en crisis, mencionabas a Aisha, la pediatra de origen libanés, que son los personajes que, digamos, soportan la historia, soportan toda una trama muy adictiva. No sé si en esto, a la hora de concebir esta trama, tiene que ver tu trabajo como guionista. Estás en el equipo de La Casa de Papel, que menuda trama también, ¿no? O de otras series como Víctor Ross. ¿Te ayudó en ese sentido tu oficio de guionista para construir esta trama que, bueno, al final de la novela, mientras vas leyendo la novela, va cuadrando todo, ¿no? Pero que es una trama, creo que muy interesante y muy potente. ¿Te ayudó ese oficio de guionista? Conscientemente no, pero me imagino que inconscientemente sí. Es decir, yo cuando escribo guiones para series como las que has dicho, yo siempre trabajo con una estructura férrea y yo soy incapaz de escribir una secuencia si no sé lo que va a pasar en esa secuencia, cómo comienza, cómo termina. Ese es mi método. Hay compañeros que no escriben así. Entonces yo cuando empecé a escribir la novela, lo primero que hice fue apuntar en un cuaderno todo el desarrollo, es decir, los personajes, cómo se van relacionando y los elementos principales de la trama. En ese sentido, sí que es verdad que tenía una estructura no férrea, porque luego fui cambiando cosas a medida que escribía literariamente la novela, pero es verdad que la estructura y los puntos importantes ya los tenía previamente y me imagino que inconscientemente tengo algunos hábitos de escritura de series, que es ir al grano, tener una estructura, saber que cada X páginas tienes que tener un elemento que haga que el espectador, en este caso el lector, sigan adelante con la historia. Me imagino que eso lo tengo ya un poco en mi ADN o en mi y lo hago de forma inconsciente, me imagino. Qué personaje Arregui, ¿no? Ese periodista en crisis que escucha muy buena música. Sí. Hay muchas pistas. La primera, creo que Los Smiths. Sí. Me parece que es el primer grupo que aparece mencionado, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Pero un personaje realmente interesante. Viene de cubrir conflictos internacionales y se encuentra en una redacción que ya casi no conoce, ¿no? Con jefes que prácticamente no le tienen en cuenta, ¿no? Sí, Arregui es un personaje en el que yo creo que, por lo menos yo me veo un poquito reflejado, y no sé si mucha gente, que es ese momento en que estás en una edad intermedia, en la que ya no eres exactamente joven, tampoco eres exactamente mayor. Entonces has perdido un poco la inocencia y la ingenuidad, estás un poco de vuelta de todo, pero al mismo tiempo tienes que seguir en la brecha, no puedes permitirte el lujo de desaparecer para el mundo. Y Arregui es eso, lo que tú comentabas, ¿no? Un ex reportero de guerra que ya se da cuenta que ya no tiene cabida en el periódico y necesita sobrevivir de alguna manera profesionalmente, y su manera de hacerlo es encontrar un caso bomba, que es un poco el inicio de Soma, de la novela, que es algo que a él le motiva profesionalmente y le vuelve a poner un poco las pilas, y al mismo tiempo es algo que sabe que profesionalmente le permite sobrevivir en este mundo en el que ya no acaba de encajar, ¿no? Claro. Bueno, empieza con una muerte que Arregui ve, y ese olfato periodístico que no perdió le lleva a meterse en esta historia y a ir a tratar de unir una serie de casos que se van desarrollando en distintos lugares de España y que a priori no tienen nada entre sí, ¿no? Sí, sin hacer mucho spoiler, yo creo que sí podemos contar el comienzo. Efectivamente ve un suicidio, presencia un suicidio en una calle de Madrid, y eso le lleva a pensar que aparentes suicidios o muertes un poquito misteriosas que nadie ha relacionado, en realidad sí están conectados de una forma que todavía nadie sabe. Y eso le lleva a contactar con Aisha, que es la ginecóloga de La Paz, que descubre el mismo día que está embarazada, y al mismo tiempo ese mismo día le cuentan que sus padres han sido asesinados a manos de su hermano adolescente, al que hace tiempo que no veía. Y Arregui cree que la muerte de los padres de Aisha también tienen que ver con este elemento misterioso que nadie ha conectado hasta ahora. ¿Qué personaje Aisha? En algún momento sucumbe. Es una mujer fuerte, pero sucumbe. Es una historia, creo que además muy dramática la suya. Sí, efectivamente, el personaje de Aisha es un elemento esencial en la historia, porque lo que tú dices, es un personaje fuerte, central, es una mujer que a priori sabes o creerías que nunca va a ser manipulada o va a ser capaz de ser manipulada. Claro, lo que me interesaba del personaje de Aisha es interpelar al lector de alguna manera. Es decir, si tú crees que Aisha
es incapaz de ser manipulada, y sí lo es, y llega a un extremo, que no desvelaremos, pero un extremo un poco fuerte en el momento de la novela, bastante duro, es una manera de decirle al lector: ¿tú crees que tú no podrías ser igual de manipulado en un momento determinado de tu vida? Si estás en un momento emocionalmente malo o estás con una herida abierta del tipo que sea. Es una manera de decir, si ellos pueden ser manipulados y llegar al extremo, tú también o cualquiera de nosotros podríamos hacerlo, por lo menos planteárnoslo, ¿no? Bueno, de hecho juegas con el lector, con la lectora, mucho. Te lo decía antes, yo hubo un momento en que, un día en que dije, no puedo seguir leyendo, no quiero enfrentarme a qué puede pasar aquí. Es verdad que luego todo hay que relativizar un poco, ¿no? Pero juegas mucho con el lector. Sí, yo la sensación que tenía con la novela era, por un lado, atrapar al lector y hacer una trama intentara que fuese adictiva, y al mismo tiempo tener un punto de responsabilidad. Estamos hablando de manipulación, estamos hablando de suicidio en algún momento de la novela, y creo que intentaba equilibrar ese elemento de tengo que contar estas historias porque están sucediendo a nuestro alrededor, y hay que entrar en la psicología y en el por qué la gente hace las cosas que hace, y al mismo tiempo no quería jugar con elementos truculentos, gores, o llevarlo al extremo. En algunos casos parece que sí, luego te cortas, ¿Sí? Entonces, ¿no? Sí, porque me parece que hay un elemento que a mí tampoco me acaba de convencer cuando algunas novelas son Sí. tremebundas y de repente es como llevan al extremo y tal. Y yo quería un poco jugar con esos elementos, de decir, esto puede pasar, esto puede llegar al extremo, pero jugar un poco como entre el pesimismo y el optimismo, entre la oscuridad y la luz, ¿no?, de los personajes. Bueno, hablas de venganza. La venganza, ¿no? Yo no pensaba en la venganza, o pensaba una cosa sobre la venganza hasta que leí Soma, ¿no? Y durante estas semanas que estuve metido en el libro y leyendo, claro, pienso si yo podría vengarme de alguien de esa manera, ¿no? Si en el fondo todos tenemos el mal dentro. Totalmente. Claro, el tema de la venganza es un tema muy interesante porque todos somos civilizados o razonablemente civilizados y sabemos que el ojo por ojo y diente por diente ya no funciona. Digamos, hemos hecho un pacto social en el que sabemos que el uso de la fuerza tiene que ser por los elementos policiales, jueces, etcétera. Pero hay un elemento de satisfacción personal en la venganza personal, ¿no? En la venganza, cuando alguien te ha hecho algo, ese elemento está ahí, forma parte de la naturaleza humana, siempre ha funcionado así, y ahora lo tenemos un poquito camuflado bajo otras formas que son socialmente más aceptadas y más razonables y más civilizadas, pero late en nosotros, yo creo, hay un elemento todavía de un deseo de venganza personal, de devolver el mal o el daño que nos han hecho cuando una persona nos ha arrebatado lo que más queremos o nos ha hecho un daño irreparable. Y yo creo que ese elemento está un poquito ahí en todos nosotros, y está bien que en la novela, yo creo que me encanta que me hables del elemento de la venganza, porque es un elemento ambiguo que yo creo que está en la novela. Sí, con el que juegas y que se manifiesta prácticamente en todos los personajes, ¿no? No tanto en los policías, que Santos es el policía y Lorena, ¿no? Que sí. Santos es también un escéptico, ¿no? Como policía, ¿no? Sí, es un tipo también un poco ya poco veterano, gris, ¿no? Veterano, gris, sí, como una historia de separado, su hija adolescente no le hace ni caso. Y es un poco un tipo que ha visto ya de todo y está un poco también de vuelta. Y entonces es como... también incluso hay un momento en la novela en que alguien que hace una venganza personal, casi Santos en el fondo dice, como policía no puedo aprobarlo, pero casi como ser humano digo, bien hecho. Ya. Yo lo haría también, sí. ¿no? Bueno, Aisha, ya hablabas de ella. Es de origen libanés. ¿Por qué eliges ese perfil? El origen libanés es porque quería que fuese inmigrante, es decir, de origen inmigrante, española, de segunda generación, que yo creo que es un personaje que no se habla mucho en las series o en las películas o en los libros, y que hay muchísimas personas en nuestro país, españoles de segunda generación. Y en el caso del libanés es que el Líbano es un sitio interesante porque era un país muy, muy, muy moderno, que después de guerras civiles interminables y que me parecen incomprensibles casi,
obligó a muchísima gente a salir de ahí. Entonces es una española, hija de unos inmigrantes, en este caso que vienen de un sitio que era enormemente moderno y al mismo tiempo sigue siendo un poquito distinto a España, ¿no? Y ahí se hace ese personaje que tiene ese conflicto en el que no es del todo 100% de aquí ni es tampoco del país de sus padres. Está en ese terreno un poco, digamos, límite, en el que no es de un sitio ni de otro 100%. Bueno, pones en el foco en esos hombres, esas mujeres, en esas familias, como dices, de segunda generación, de tercera ya seguramente en muchos casos, que siguen siendo muy invisibles para nosotros. Sí, totalmente. Es que realmente si te fijas en la ficción casi son personajes que no aparecen. Es como que parece que tenemos una especie, no sé si pudor o falta de interés en mostrarlos, pero realmente dices, ¿por qué no se habla de estos personajes? Mira, el personaje de Aisa, a título, te digo la anécdota, parte de una historia real, que cuando nació mi hija en el Hospital de la Paz, una de las ginecólogas que asistió al parto de mi mujer era una chica muy jovencita que llevaba un hijab en la cabeza. Entonces, es una imagen que a mí me llamó la atención y pensé, ¿quién será esta chica? Y a partir de ese personaje real, que nunca conocí, por supuesto, yo creo que nació un poco el personaje de Aisa en la novela. Que decide poner hijab de manera voluntaria, ¿no? Sí. Está muy bien esa parte, ¿no? Aprendes muchas cosas en ese sentido, ¿no? Incluso de la cocina. No sé si una referencia en este caso era Carballo, era Vázquez Montalbán, ¿no? Porque, bueno, se habla de música, como decimos, pero también aparecen algunos platos, ¿no? Sí. Arregui, bueno, no debe ser muy buen cocinero. No. Pero lo intenta, ¿no? Sí, la verdad es que la novela también permite una cosa que en la serie de televisión normalmente no puedes hacer. Por ejemplo, esos tipo de detalles de la comida o la música, en serie de televisión no puedes hacerlos. Porque, por ejemplo, yo puedo escribir aquí de los Smiths, Pink Floyd, Rem, los que sean, pero una serie de televisión no se puede. Salen los tres, por cierto. Claro. Una serie de televisión son muy caros los derechos, entonces es como por mucho que lo pienses no lo puedes hacer. Y aquí me he permitido ese gusto también de decir, voy a hablar de detalles que creo que son importantes porque dicen del personaje mucho, de lo que tú dices, de Arregui. ¿Qué escucha Arregui? ¿Qué música escucha cuando estás solo? ¿Qué cocina Isa cuando está en su casa ella sola? Creo que son elementos que dicen de los personajes porque también dicen de nosotros como personas, ¿no? La música que escuchas, la comida que haces, los gustos que tienes. La música es una de las concesiones, es un reflejo de Emilio Díez en la novela. Totalmente. ¿Esto que escuchas? Totalmente. He puesto los referentes musicales que me gustan, que también encajaban un poco con Arregui, pero sobre todo también música que yo reivindico, que creo que no puede caer en el olvido, las nuevas generaciones. Bueno, estás contento, por tanto, está funcionando la novela. Estuviste presentando días atrás en León, ya decíamos que eres de origen leonés, tu familia es de origen de León, y León es una parte importante de Soma, era inevitable, ¿no? Sí. Claro, también eso parte de hablar de cosas que conoces. Yo creo que cuando tú escribes de elementos que conoces, de calles, de ciudades que conoces, aunque no pongas muchos detalles, creo que se transmite que son reales y que has estado allí. Entonces, en ese caso, León, me parecía que toda la zona, además, tan bonita de la catedral, las calles peatonales, me parecía que era un elemento también muy importante para que transcurriese la parte esencial del final de la novela, casi. Hace mucho que no voy a León, pero conozco toda esa parte que es donde transcurre una parte de la historia de Soma y bueno, intentaba visualizar algunos de esos lugares, ¿no? que salen, que supongo, bueno, pues existen o tú los transformas para la historia, ¿no? Sí, realmente existen y les he cambiado un poco el nombre, por supuesto, pero realmente son elementos reales en los que yo he estado allí y he dicho que el personaje mire por esta ventana y vea la catedral desde este sitio. Todo eso es real y existe. Qué guapo. Bueno, ¿qué planes tienes? ¿Qué te gustaría que pasase con Soma a partir de ahora? Pues que llegue a los lectores, la verdad. Este es un mundo muy competitivo, que se publica muchísimo, que los lectores tienen muchísimo donde elegir. Y mi intención es simplemente que le den una oportunidad, que lo conozcan, que lo vean, que lean la sinopsis, que un poco que les interese o que tengan hagan el esfuerzo de asomarse a la novela y sepan que existe, y a partir de ahí la verdad es que el feedback que estoy teniendo de la gente está siendo muy bueno. La gente les entretiene, también les provoca un elemento de reflexión más allá del puro entretenimiento,
y voy a estar ahí intentando entrar en todos los sitios. Además, encantado de venir a sitios como Gijón, la verdad que me gusta muchísimo. Entonces, es como, para mí es un regalo. Estás disfrutando de la gira Totalmente. como autor, ¿no? Totalmente. Bien, Es un regalo. eso es importante. Bueno, decíamos que tu trabajo es el de guionista, que has estado en series como La Casa de Papel, El Embarcadero, El Internado, Víctor Ros. ¿Hay posibilidades para Soma? Pues ojalá, la verdad, porque es verdad que yo creo que de manera no consciente es una novela muy visual, que me han dicho que es muy cinematográfica, que tiene un ritmo muy... Sí, y yo creo que podría ser una película o una serie de 6-8 capítulos estupendo. Fácil, ¿no? Ojalá, pues nada, los productores que me llamen. Está, ¿no? Aquí está. Aquí está Soma. Bueno, estás ya haciendo, escribiendo ya otra historia. ¿En qué momento estás ahora? Pues estoy en la fase de intentar pensar en la segunda novela. A mí me encantaría compatibilizar las dos cosas. Sigo siendo guionista, me gusta mucho el trabajo de guionista, que es un trabajo colaborativo, de equipo, y también me he disfrutado muchísimo escribiendo la novela, que es un trabajo más solitario, pero más personal. Entonces, intentar compatibilizar las dos cosas y pensar ya un poco en la segunda, que espero que esta no sea la primera novela, claro, que la única novela que escriba. Claro, porque, bueno, llegó en el momento, seguramente, ¿no? Estas cosas a veces que fantaseamos, pero llegó en un buen momento para ti, ¿no? Tomar esa decisión de estar un año y pico dedicándote a escribir Soma, con esa intención de publicar, ya está. Así que esperamos más cosas. Emilio. Sí, ojalá. Sí, yo estoy encantado, te digo, y ya trabajando en la segunda novela, que espero que se publique y ojalá pueda venir aquí también a hablar de ella. Pues serás bien recibido porque nos encantó esta historia. Soma, tú serás el siguiente. No sé qué referencias literarias tienes, qué lees, qué te gusta. Leo de todo, la verdad. Leo ensayo, leo novela de todo tipo. En novela policíaca o negra, pues me gustan desde los clásicos Chandler, George Simenon, Patricia Highsmith, actuales Susana Martín Gijón, Agustín Martínez. Es un poco, intento leer de todo, pero no leo solo novela policíaca. Leo un poco de todo, la verdad. Muy bien. Bueno, pues, ¿y de música? ¿Hay alguna cosa nueva que te llame la atención? Pues últimamente me pasa que me cuesta encontrar algo nuevo que me vuelva loco, la verdad. Bueno, con los Smiths y con Ren y Pink Floyd de referencia. Claro, sí, un poco viejuno, yo lo sé, pero... Pero hay canciones que parece que nunca pasan de moda, ¿no? No, es verdad. En el caso de los Smiths, a pesar de Morrissey, porque últimamente lo que nos llega de Morrissey no gusta, pero bueno, tiene grandes canciones. Yo me mantengo fiel a su música e intento no escuchar lo que dice, porque si no... Vale más. Sí. Vale más, como suele decir. Bueno, pues ha sido un placer conocerte, Emilio. Quiero agradecer también a un amigo común, al periodista Ramón Muñiz, del diario El Comercio, que fue quien me puso en la pista de este trabajo, porque es una maravilla. He disfrutado mucho y la verdad, también ha sido un placer charlar contigo en el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Suerte. Gracias. Y le damos continuidad de alguna manera a la charla que acabamos de tener con el escritor y guionista Emilio Díez, que presentaba ayer su novela Soma, con la charla que vamos a tener ahora con Armando Murias, que también presenta, en este caso hoy, en la Feria del Libro de Sisión, su última novela titulada Una tierra tan lejana. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, esta tarde presentando, ¿no? A las 7 y media. En la Carpa Atalaya, ¿no? Sí, la que está al lado del Dindurra. Bueno, hay un poco de vértigo por la Bueno, sí, es una carpa grande y impresiona un poco, sí. Bueno, llegas con una tierra tan lejana que prácticamente acaba de salir, ¿no? Del horno, sí. De hecho, comienzas con una dedicatoria a los 5 mineros fallecidos en Cerredo, ¿no? Sí, pretende ser una novela minera y claro, qué mejor cosa que recordar a este desgraciado accidente que ocurrió este mismo año, además impensable por una explosión de grisú en el 2021, una mina que estaba abierta ilegalmente. En una zona, Cerredo, cercana
a la zona de donde tú eres, ¿no? Sí, porque sí, tú eres sí, de la Siana, Cagualle, ¿no? de Cagualle, es el pueblo que está al lado. Yo trabajé en Cerredo en cielo abierto un verano, que ahora está cerrado. Y en Cagualles, mi pueblo, trabajé 4 veranos en la mina, o sea que en total hace año y abundante de trabajo en la mina. Mi padre es minero, soy de la Siana, es todo un valle minero, entonces el ambiente minero lo llevo bastante dentro de mí. Pero eres profesor, Sí, hiciste filología, ¿no? Sí, O sea que huí de la mina, estudié para huir de la mina y terminé siendo profesor, sí. Bueno, y no es evidentemente tu primera novela, ya tienes una trayectoria, creo que muy, muy solvente, además, ¿no? Que hablamos, si quieres, de ello ya, para ir metiéndonos en la entrevista, ¿no? Porque eres autor teatral. Fui en el instituto, tenía un grupo de teatro. Tienes un grupo de teatro, has escrito obras de teatro. Sí, las creaba yo, porque es más fácil crearlas que adaptar una obra a 5 alumnos y 8 alumnas, entonces digo, al principio lo intenté así, pero me salía mal y digo, pues adelanto más creándolas yo. Claro. Con el grupo El Gamusino. El Gamusino. O sea, además es como una parte importante en tu vida, ¿no? Porque creo que además tienes un blog. Un blog, ¿no? sí, que se llama El Gamusino. Sí, es un animal fantástico que da para todo. Creación y mitología. Claro. Bueno, pues tienes esa parte, digamos, de teatral. También hay ensayos. Tienes un vocabulario de la minería, publicado por la Academia de la Lengua, ¿no? Sí. Interesante. Sí, porque hay muy pocos. Hay uno antiguo de César Rubín, pero... Y bueno, yo la hice como tesis doctoral, y entonces creo que tiene más rigor, o por lo menos el que me la dirigió, que fue García Arias, le intentó dar rigor a este vocabulario minero que recoge la mina en los años 70, que es diferente a los años 50 y diferente a los 2000, que ya está todo mecanizado. Entonces un tramo de los años 70 que quizás la mina más típica conocemos, la de todavía no está mecanizado, pero bueno, ya se usa el martillo neumático, algunas máquinas, etcétera. Claro. ¿Qué influencia ha tenido el vocabulario minero en el lenguaje, ¿no? En nuestro lenguaje? Sí. Ha sido de ida y vuelta, ¿no? Sí. Casi salieron más palabras de la mina para enriquecer nuestro lenguaje, ¿no? Sí, yo en la tesis doctoral, bueno, aparte de recoger vocabulario, las analizo etimológicamente, y una de ellas es guaje, que es una palabra exclusivamente minera. A pesar de que se relaciona con Asturias, solamente se usan las cuencas mineras y no se usa para nada, bueno, cada vez más, pero bueno, por otras causas, en sitios que no son mineros. Entonces, según mi propuesta, es una palabra de origen inglés, wash, del wash, lavar con agua, y que usaban los adolescentes que todavía no tenían edad para entrar en la mina, 18 años, estaban en el exterior, en los lavaderos. Y entonces, a partir de ahí... Claro, bueno, de hecho, guaje en la mina es la primera categoría laboral, ¿no? Sí. Bueno, tiene, por tanto, mucha influencia la mina en tu trabajo en general, particularmente en esta historia, una tierra tan lejana, ¿no? Que es, como dices, una novela minera, que, entre otras cosas, nos sitúa en el origen de la Camocha. Sí. Escogí la Camocha porque es un sitio muy peculiar. La mayoría de las minas se instalan, por ejemplo, en el Valle del Caudal o del Nalón, en sitios medievales. Pues yo sé, Ujo tiene una capilla románica, etcétera. Pero la Camocha se empieza la explotación de la nada. Los hermanos Felgueroso, después de muchos estudios y análisis, enseñaron un prado, dijeron, aquí debajo hay hulla, vamos a abrir un pozo. Y ese prado, pues eran prados de una casería, ganadería, etcétera. O sea que empieza de cero, de la nada. Dice la leyenda que, bueno, en ese prado había una vaca mocha y da lugar a la Camocha. Que da lugar al nombre de la Camocha. Sí. Pero claro, a los que no conocimos, lógicamente, por cuestiones de edad, el origen de la Camocha, claro, tú nos llevas a ese origen, a la construcción de las viviendas obreras, a la construcción del pueblo, digamos, del ¿no? Poblado, del poblado, ¿no?
Sí, además la parte fundamental. Sí, la camocha tiene, además de esta característica que empieza de cero, un poco yo lo comparo con Macondo, el 100 años de soledad, que la familia Buendía llega a un sitio donde no existe nada y lo bautizan todo. En la camocha pasa lo mismo, hay que empezar de cero. Empieza una explotación minera con nuevas herramientas, nuevos utensilios que hay que poner nombre. Los que llegan para allá a trabajar no conocían ese vocabulario y tienen que empezar de cero. Un poco en todo lo comparo con el Macondo de 100 años de soledad. Y además de esto, la camocha tiene otra peculiaridad, que es que la leyenda que dice que va bajo el mar. Y otra más, y es que en el año 57 nacen las comisiones obreras. Sobre esto hay algunas teorías. Yo me baso en las declaraciones que hizo Casimiro Bayón, que es uno de los que participó histórico, sí. Y este dice que fue un cúmulo de casualidades impensables, porque la pregunta es ¿por qué no surgen las comisiones obreras en Cataluña, en Euskadi o incluso aquí en Asturias, en el Nalón, en sitios industriales con fuerza, no en un sitio aislado, un pozo que está aislado del núcleo duro de la minería en Asturias? Bueno, en el año 57 una capa daba agua, algo normal. Yo que trabajo en la mina, pues recibí esos beneficios de trabajar en una capa con agua, que ahora se sale antes. Bueno, ahora cuando había minas se salía antes. Trabajar en una capa con agua da muchos problemas, porque aparte de mojarte te dan un traje de agua que es muy incómodo, de goma, etcétera. Y entonces esta gente reclamaba una mejoría laboral. Claro, llega para allá el régimen del producto del comunismo internacional, no sé, el oro de Moscú, que está pagando eso, tal, y mandan a un oficial de la Guardia Civil allí a negociar, a ponerlos firmes, porque en aquel momento era cárcel. Pensemos en el proceso 1001, los años de cárcel, de Juanín, Marcelino Camacho, etcétera. Pero que aquí, en esas comisiones obreras nombradas por los mineros, iban 3 picadores. El picador es un trabajo de prestigio en la mina. Uno era Casimiro Bayón, como dije, que era comunista y tenía el mandato de crear una célula clandestina en el pozo minero. Otro era un gallego, Gerardo Tenreiro, que era falangista. Y no solamente eso, sino que venía de combatir en la División Azul. Y entonces va el Guardia Civil y le dice, a ver, vosotros sois comunistas y no sé qué. Y dice Gerardo Tenreiro, ¿me estás llamando comunista yo que vengo de matar comunistas de Rusia? Y se desabotona la camisa, le enseña un costurón que tenía aquí de la guerra aquella. Dice, con el hacho este que tengo. Entonces el Guardia Civil dice, camarada, no sabía que la cosa era así. Entonces este Guardia Civil considera que no es el oro de Moscú el que paga esta huelga, sino que es una reivindicación laboral, exclusivamente laboral. Y esto sería una anécdota, pero para eso estaba Casimiro Bayón con su mandato. Eso, para darle continuidad claro. a esta historia. Y yo creo, es la teoría, que ahí nacen las comisiones obreras, no como una reivindicación puntual, sino algo que le da continuidad. Claro. Bueno, porque al margen de tu conocimiento del trabajo en la mina, hay también mucha documentación detrás de la novela, bueno, ¿no? No mucha. ¿No mucha? No mucha, porque los personajes, la camocha lo escogí por estas características que tiene, que lo hace único, lo singulariza con respecto al resto de los poblados mineros que conocemos por aquí. Y después los personajes, después hay una historia de amor, los personajes son más bien buscados, capricho mío, no responden. Por ejemplo, hay una historia de amor que es una actualización de dentro de los muchos amores que hay en la literatura y en el cine. Hay uno, quizás de los más antiguos, que surge del rito artúrico, del ciclo artúrico, al rey Arturo y la corte Camelot, etcétera, que es el amor cortés. El amor cortés se caracteriza por amor en la corte, por cortesanos y por un triángulo amoroso con una mujer y 2 hombres. Eso es el amor cortés, que nace en el siglo XI-XII en las costas atlánticas.
Y entonces este amor cortés lo actualizo en nuestra época. Y en lugar de corte, busco la Camocha, un sitio de obreros, mineros, etcétera. Y en lugar de cortesanos, pues busco a 3 inmigrantes. 3 inmigrantes, como gente marginal dentro de la sociedad, 3 inmigrantes que tienen unas características un poco especiales. Uno es Rachid, que es de Nador, del norte de Marruecos, en la zona del Rif. Que llega ilegal. Sí. Que llega de manera ilegal, sí. digamos, ¿no? A España, sí. ¿Por qué busco este sitio? Porque Nador es exactamente lo mismo que la Camocha. La compañía española de minas del Rif abre en Nador una mina de hierro vulgarmente conocidas como las minas de Romanones. Una cosa de Madrid, de esa gente. Y esta empresa española, para explotar esa mina, crea en Nador exactamente igual que en la Camocha. Calles trazadas paralelas, perpendiculares. En una van los mandos, en otras los obreros, en otra la policía colonial, etc. Y curiosamente, en esta empresa, compañía española de minas del Rif, se sienta en el Consejo de Administración una empresa que se llama Minero Siderúrgica de Ponferrada, que es la dueña que más tiempo tiene la Camocha. La Camocha primero fue de los hermanos Felgueroso, después pasó al Banco Gallego Pastor, pero bueno, enseguida la cedió a la MSP. Mineros de Ponferrada, después, desgraciadamente, cayó en manos de la familia Burgos, que vale más no acordarse de ellos. Bien. Hay un detalle porque, claro, llevo 100 páginas, ¿no? Que igual lo cuentas y no lo sé. Pero Rachid sale de Nador y llega a Almería. Sí. Almería tiene también un poblado minero. Sí. Bueno, tiene más de uno, ¿no? Pero me vino a la cabeza uno que es el de Rodalquilar. Sí. Minería del Oro. Sí. Que explotó una familia de apellido Adaro. Ah, eso no lo sabía. Que es interesante, ¿no? Porque, ya te digo, lo acabo de empezar, ¿no? Pero pensé en esa zona que me gusta mucho, esa zona de Cabo de Gata, porque creo que además está muy bien reflejado en la novela, ¿no? Ese paisaje duro, hostil, seco, ¿no? En muchos casos, muy africano. Sí, bueno, no sabía eso. Sé que sí, en Almería y Murcia que todavía quedan muchos pozos mineros que son de madera, o sea, castilletes. Sí. Hubo mucha explotación minera, sí. Pues este de Almería merece la pena la visita, porque el poblado no está en buenas condiciones, pero es un poblado también creado por la empresa para los trabajadores, ¿no? Y bueno, puedes ver el poblado, puedes ver muchas cosas de esa minería del oro de Rodalquilar. No, este Rachid va al Ejido, que en aquel momento era el dorado español. De ahí trabajo, y allí se aclimata enseguida al mundo español. Vale. Y es donde estoy ahora, en el Ejido. Sí. Después otro protagonista. Bueno, llega a España, con dinero compra todo, compra el DNI, un DNI, saca el carnet de conducir, va prosperando y llega a ser guardaespaldas de un ucraniano, Víctor, que me interesa también la figura de esta gente, los ciudadanos que eran del este. Yo estuve un año de lector en Austria y entonces pasaba fácilmente a Checoslovaquia, Hungría, por ahí, y conocí a esta gente que estaban deslumbrados con Occidente, que dicen, lo tenéis todo, deslumbrados, las tiendas están llenas, sí, pero no están llenas, claro. pero yo no puedo comprar todo. Y entonces metí a este Víctor. Él marcha de su país cuando era República Socialista Soviética de Ucrania, ahora ya vemos cómo está, y me interesaba esa figura de este ciudadano de los países del este que viene a comerse el mundo al occidente, y un capitalismo salvaje, y por hacerse rico enseguida, pues a veces entran un poco en la delincuencia, entonces entra como guardaespaldas de este Víctor. Y falta la mujer. La mujer se llama Isolda, para que quede claro que es una recreación del mito de la leyenda de Tristán e Isolda. Así como en la leyenda de Tristán e Isolda, que es más o menos que el rey de Cornualles, Marc,
recibe un pájaro un cabello rubio de una mujer, no sé qué, se enamora, hay que buscarla, y la encuentra Isolda, la hija del rey de la enemiga Irlanda. Entonces manda a Tristán que le traiga a esa Isolda para casarse con ella. Va por ella, muchas vicisitudes, y en la corte de Irlanda le dan un brebaje, porque pensaban que aquello no iba a tener mucho futuro, un brebaje que cuando lo beba va a tener 3 años de pasión. En el viaje de regreso se equivocan y lo beben los dos, y bueno, se enamoran los dos, llegan a Cornualles, se casa Isolda, la casan con el rey Marc, pero está formado el triángulo amoroso. Bueno, pues en esta actualización, en la novela, la mujer también se llama Isolda, y es una venezolana, hija de familia nazi, austriaca nazi, huidos cuando cae el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es otro personaje que me gusta, que me interesa mucho, es estos nazis que huyeron, tal. Yo conocí a uno, a Jauke Patis, que el director Quirós hizo una película, sí. El amigo de todos. Que vivió aquí en Asturias, sí, claro. Se estrenó la película el año pasado, sí, aquí en el Festival de Gijón. Yo lo conocí y incluso estuve en su casa, porque yo de aquella estudiaba alemán, era de los pocos que tenía que ir a su academia y tal. Y me llama la atención este tipo de personas que huyen de un régimen que se les cae, pero que en un momento él en un momento renegó de su ideología, y todo el mundo sabíamos que en los años 70, que había sido nazi, torturador, y nada. Incluso en la película aparece la policía y dice, no, si lo estamos buscando. Y dice uno, pero si está tomando sidra. Todo el mundo sabíamos dónde está. Sí. Bueno, entonces es esta figura del nazi que tiene que huir de su país, y cómo convive Isolda, que tiene el nombre porque su familia viene fiel, claro, a la leyenda. Hay personajes en los que estoy que me parecen muy interesantes. Uno de ellos es Argentina, conocida como la Generala, que es la madre de Basilio, que en los primeros momentos de la novela a mí me cayó un poco mal. Este Basilio, qué personaje. Pero luego, a medida que transcurren las páginas, me encuentro con un Basilio, cuando descubre, por ejemplo, los astilleros de Naval Gijón, ¿no? O cuando descubre el cine, ¿no? Sí. Casi entrañable. No sé si va a seguir así o no. No me digas. Pero me parece un personaje realmente interesante. No sé cómo llega hasta él, cómo lo construyes. Es muy contradictorio y muy haciendo zigzag. Es un poco el personaje de todos los ritos de paso, de cómo nace en un ambiente bastante natural. Él, por su cuenta y riesgo, descubre el mundo a base de lo que sea, pero va descubriendo el mundo y va saliendo adelante, y entonces es un personaje muy natural. Uh-huh. Es un gran personaje. Veremos a ver a dónde nos lleva. A dónde nos lleva este Basilio, ¿no? En realidad la historia comienza con la llegada que creo que además es un personaje central, con la llegada a la Camocha de un ciego, de un afilador, chamarilero, porque cuentas que ha hecho prácticamente de todo, que parece, me lo acabas de decir antes, que es un personaje importante en esta historia, ¿no? Sí, es un correcaminos. Es un correcaminos. Que no hay quien lo detenga, solamente hay medio año cayó en la Camocha, una mujer lo detuvo, pero es un correcaminos, y al final de su vida, pues va a buscar al hijo que dejó perdido en la Camocha. Muy bien. Es este Basilio. Bien. Bueno, ¿estás contento con la edición? Está editado por Velasco, que es la editorial en la que has editado tus últimos trabajos, ¿no? Una edición muy, muy guapa, con foto tuya además, ¿no? Sí. Sí, no, está muy bien editado, muy bien corregido. Que yo, a pesar de fui profesor de lengua... No, pero se nota. Se nota el léxico. No, pero las correcciones que me hizo la editorial. Te hizo, ¿no? Porque el léxico, la verdad, se nota que manejas la lengua, ¿no? Bueno.
Bien, ¿qué planes tienes para esta una tierra tan lejana? Pues bueno, la distribución es por toda España, aunque es algo muy local, centrado fundamentalmente en La Camocha, pero La Camocha es algo universal, un poblado, ese mismo Minero, que citabas antes, claro. o Nador, no hay muchos, porque la mayoría, como digo, son de sitios mineros, son ubicados ya en zonas medievales de toda la vida. Donde había pueblo, digamos. Sí, ¿no? ya había pueblo, hay mucha gente nueva, etcétera, pero La Camocha tiene algo peculiar. Sí, pero como dices, no deja de ser una historia universal. Sí, una historia universal. Bueno. Y la actualización, pues es del mito de Tristán y Isolda. Bien, pues esta tarde a las 7:30 en la carpa Atalaya, al lado del Café de Indurra en Gijón, y dentro de la Feria de Libros, Sí. del libro de Gijón, se presenta Una tierra tan lejana de Armando Murias. Ha sido un placer charlar contigo. Gracias. Y está siendo un placer leer esta historia. Muchas gracias. Bueno, Armando, gracias a suerte. vosotros. Gracias. Y a todos ustedes despedimos hoy Asturias al Día. Ya sabéis, mañana viernes estaremos haciendo el programa desde la Junta General del Principado. Les esperamos. Disfruten del jueves. Muchas gracias. Nunca hacemos ruido y en voz baja forjamos nuestro destino.